Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Temas en el Evangelio de Juan. Lección número 2 para el sábado 12 de octubre de 2024. Signos de divinidad. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Como siempre, aquí su servidor Néstor Salguera y su hermano César Vargas. ¿Cómo estás, César? Pues bien, gracias a Dios, Néstor. Agradecido con Dios por darnos la oportunidad de comentar este otro capítulo de la Escuela Sabática. Amén. Recuerden que estamos estudiando el libro de Juan ahora, temas en el Evangelio de Juan. Recuerden conseguir este material porque está muy importante y muy bonito, ¿verdad, César? Vamos a aprender mucho acerca de este discípulo de Jesús, inspirado y usado por el Espíritu Santo para poder, ¿verdad?, llevar el ministerio o la responsabilidad que se le fue asignada. Así que, César, queremos enviar unos saludos para comenzar y tenemos saludos hasta Italia. Luz Amalfi Medina Barona nos está pidiendo, César, que oremos por ella porque ella está en Italia, ya tiene 29 años de estar allí y quiere regresar a Colombia, su tierra natal. Toda una vida. Sí. Bueno, saludos, Luz, que Dios te bendiga y vamos a orar para que el Señor del cielo guíe el camino de regreso a casa. Amén. E invitamos también a nuestros hermanos, Néstor, que nos están viendo para que ellos también se unan en oración. Así es, para que ellos también puedan orar que oremos unos por otros, como dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Amén. También, César, vamos a saludar a Aracelis Navarro. Ella siempre está pendiente de la programación, siempre que subimos un video, ella me escribe y dice, muchas gracias por sus enseñanzas, estoy aprendiendo. Y todos estamos aprendiendo aquí, ¿verdad? Así que, Araceli, Dios te bendiga y gracias por compartir y suscribirte a este canal, ¿verdad? Y amén, por vernos también, ¿verdad? Así es, saludos a Doña Ara, como le decíamos. Doña Ara. Así es. Bueno, antes de entrar a la lección, recuerden también que estamos ahora estudiando el libro Consejos sobre la obra de Escuela Sabática de la escritora Elena G. de White. Y este es un material muy importante, César. César, el consejo de hoy tiene mucha importancia. Mira lo que dice. La escuela sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y más eficaces para traer almas a Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Que la escuela sabática no solamente es un lugar para compartir, sino que tiene que ser un instrumento para traer esas personas a Cristo. Tiene que, ¿cómo te le digo? Tener que influenciar. Ese debe ser el tema principal, ¿no? El ganar almas. Así ser es. Misionera en la obra del Señor. De hecho, la escuela sabática es el trabajo del obrero, ¿verdad? Y más adelante vamos a ir viendo cada consejo que nos da la escritora. Así que, César, vamos a iniciar. Te invito para que nos lleves en oración. Oremos, hermanos. Y agradecemos, Padre, nuevamente por la vida que hasta hoy nos concede. Amén. A pesar de las dificultades de esta vida, Señor, te agradecemos porque es una bendición para todos. Y pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra en nosotros, de modo que podamos seguir aprendiendo, preparándonos, oh Dios, para un encuentro contigo pronto. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra, de manera que nuestras vidas sean más semejantes a la suya. Amén. Que nuestra fe nunca falte, sino que más bien se fortalezca, Señor. Gracias porque hasta ahora podemos decir como el profeta lo dijo, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, entramos a la lección 2 para el 12 de octubre de este año 2024. Tiene como título, César, Señales de Divinidad. Así es. ¿Recuerdas el tema pasado? Señales que indican el camino, ¿verdad? Sí. Eran milagros que Jesús hacía en cuanto a que Él había sido el Mesías. Pero ahora vamos a ver en esta lección de que Jesús no solamente se va a revelar como el Mesías, sino que Él tiene una naturaleza divina, ¿verdad? Es interesante que las dos lecciones que vamos a estudiar con la de este día, Juan quiere dejar en claro que Jesús no es cualquier profeta. Así es. Que Jesús es Dios encarnado. Sobre todo Hijo de Dios. Claro, ¿verdad? Dios mismo encarnado. Y aunque Jesús y Juan relata esos grandes milagros que se mencionan en estas dos lecciones,
lo que quiere Juan dejar o resaltar no son en sí los milagros, sino a quién señalan esos milagros. Es correcto. ¿Quién es el autor de esos milagros? Y estas lecciones nos dan la introducción para comenzar a estudiar ya el libro de Juan. O sea, en otras palabras, Juan lo que quiere dejar en nuestras mentes, familia, es que conozcamos a quién vamos a seguir y a quién vamos a servir. Sí, porque tú no puedes. Sí, de una vez. Jesús es Dios. Es correcto. Por eso en el libro mismo de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, Él lo presentó como el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Sí. Y eso es muy importante. La lectura bíblica, César, la encontramos en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. ¿Puedes leerlo? Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Amén. Qué interesante que este versículo Jesús lo inicia, César, presentándose como la resurrección. Imaginémonos lo siguiente, familia. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, habían personas que no creían en la resurrección, ¿verdad? Como los saduceos, ellos no creían en eso. Y no solamente lo dice, como lo vamos a ver más adelante, sino que lo demuestra con la resurrección de Lázaro. Y sobre todo con su resurrección misma, ¿verdad? Qué interesante, familia, abróchense los cinturones porque este es un estudio que va a estar, como dicen, maravilloso. Así que, César, ¿qué nos dice el comentario del día sábado? Así es, dice, la Biblia deja en claro que Jesús es el Hijo eterno, Amén. Uno con el Padre, no creado ni engendrado. Jesús es quien creó todo lo que existe, dice Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Por lo tanto, Jesús siempre ha existido. Nunca hubo un momento en el que no haya existido. Aunque Jesús vino a este mundo y tomó la forma sobre sí nuestra humanidad, siempre conservó su divinidad y en momentos concretos dijo e hizo cosas que lo revelaron. César, entonces, según este comentario, podemos decir que Jesús era 100% humano y 100% divino. Así mismo. Así mismo. Oye, qué interesante, claro, ¿verdad? Y es interesante, y lo vamos a ver a través de todo Juan, que Jesús en ciertos momentos habla como divino. Ajá, correcto. Y en otras habla como humano. Humano. En su naturaleza humana y en su naturaleza... O sea que Jesús usa los dos, sus dos condiciones al hablar. Claro, Él dijo muchas veces, el Padre y yo somos uno. Ajá. Hablando de su divinidad. Y otra vez se dijo, yo no hago nada si el Padre no me lo dice. Hablando de su humanidad. De su humanidad. Amén. Qué interesante, familia, ¿se dan cuenta? Qué maravilloso. Dice el segundo párrafo, esta verdad era importante para Juan, por eso al relatar algunos de los milagros de Jesús, Juan utilizó para señalar la divinidad de Cristo. Jesús no solo dijo cosas que revelaban su divinidad, que es lo que tú me estabas diciendo, sino también respaldó sus palabras con hechos que lo corroboraron. Ahora, la lección de esta semana, César, examina 3 mayores señales o evidencias de la divinidad de Jesús. ¿Cuáles serían esas? Bueno, ahí estamos hablando de la alimentación de los 5,000, Ajá. la resurrección de Lázaro y también el darle vista a un ciego que había sido de nacimiento. De nacimiento. Esas son evidencias de que solamente alguien que no es de este lugar, por decir así, puede realizarlo. Solamente alguien que tenga un poder sobrenatural como Jesús mismo, Así ¿verdad? es. Pero, como te digo, Juan no quería darle la publicidad al milagro en sí, sino a Jesús. A Jesús. Capaz de resucitar, capaz de crear, porque al hombre le creó los ojos. Sí. Y capaz de multiplicar el pan como lo hizo en el antaño, en el desierto. Qué maravilloso. César, hablando del texto bíblico, solo quiero en esta parte, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Aquí Jesús declara que Él es el autor o el dador de la vida. En Él hay vida original, que no proviene ni deriva de otra persona. O sea, que Jesús es vida. Si tú quieres vivir, tienes que estar con Jesús. Claro. No hay de otra, ¿verdad? Entonces, familia, si nosotros queremos vivir por la eternidad, tenemos que permanecer con Jesús, ¿verdad? Juan mismo lo dijo después, él dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, está listo. Está listo. Así dijo Juan 5:12. Vamos a pasar entonces el día domingo 6 de octubre
la alimentación de los 5,000. Y aquí entramos en una evidencia divina de la que tú mencionabas, César, y dice el autor de la lección. Sí, en Juan 6, 4 y 5, el apóstol se esfuerza por afirmar que el momento de la alimentación de los 5,000 ocurrió cerca de la Pascua, una conmemoración de la liberación de Israel en Egipto, era cuando se consumía el cordero pascual. Y 1 Corintios 5, 7, el apóstol Pablo dice que nuestra Pascua es Cristo que fue inmolado por nosotros. Amén. El conflicto de los siglos, página 529, tiene un comentario interesante. Cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió tanto cuando su padre apartó su faz de él, que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos estos sacrificios a fin de redimir al pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces Jesús toma nuestro lugar directamente, César. Él toma nuestro lugar y Él toma no solamente nuestro lugar, sino que nuestra muerte. Porque dice el apóstol Pablo que Él es nuestra Pascua. O sea, nuestro sustituto. Nuestro sustituto. Él vino a tomar nuestro lugar. Es decir, que la muerte que nosotros merecíamos, familia, Jesús la tomó por nosotros. Vino a hacer un cambio con nosotros. Un cambio. Murió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener la vida con Él. Vivir con Él. Qué interesante. Bueno, dice, la multiplicación del pan, Néstor, que ya todos conocemos esa historia, donde Él multiplica 5 panes, creo, y 2 peces, entre 5,000, pero sacando las cuentas ya decimos que son varios miles. Suponiendo que los hombres estaban casados y que tenían hijos, un promedio de unos 13,000 o 14,000 personas. Poniéndole un chihuín a cada pareja, sí. 15,000. 15,000. Pero aquí lo que quiere destacar Juan son 7 paralelos. Dice en primer lugar, el momento de la Pascua apunta a la gran liberación de Egipto, ¿verdad? Ya en Éxodo capítulo 12. Sí. Número 2, Jesús sube a la montaña, dice Juan 6:3. Así como Moisés ascendió al Sinaí. Jesús pone a prueba a Felipe, según Juan 6, 5 y 6, como los israelitas fueron puestos a prueba en el desierto. La multiplicación de los panes de Juan 6, 11 recuerda al maná. La recolección de las obras de Juan 6, 12 recuerda la del maná por parte de los israelitas. Se recogen 12 cestas de sobras, según San Juan 6, 13, y es el número de las tribus de Israel. Y número 7, la gente comenta que Jesús es el profeta que venía al mundo, según Juan 6, 14, y ya en Deuteronomio 18, 15, Moisés había dicho que el Señor iba a levantar un profeta como él. Entonces todo esto señala a Jesús, César, como el nuevo Moisés, ¿verdad? Dice el último párrafo, de esta manera Juan demuestra a Jesús haciendo señales y prodigios que en su contexto deberían haber tenido un significado especial para el pueblo judío. Le estaba mostrando en esencia su propia divinidad. Qué interesante. César, y algo que nosotros podemos ver de esta parte, en cuanto a este gran milagro que Jesús hace, me llama la atención porque muchos de los que estaban ahí querían proclamarle rey, ¿verdad? En ese momento, porque vieron en Jesús algo. A ver, ustedes saben que cuando hay pueblos en guerra, o hay guerra, lo más importante que hay, César, es crisis, ¿sí o no? Sí. Eso es lo que se hace, crisis, hay hambre y todo eso. Pero cuando Jesús hace este milagro, dicen, wow, este hombre no nos va a dejar morir. Este nos va a dar de comer. Vamos a pasar para que sigamos. Vamos a pasar al día lunes 7 de octubre, donde está la continuación, ¿verdad? Lo que tú estabas comentando. Correcto. Dice, lee Juan 6, 14, 15. Dice, aquí lo vamos a leer para que podamos... Sabemos que ustedes están estudiando estos capítulos en sus casas. Familia, estúdielo porque es muy bueno. Estudiémoslo, mejor dicho, ¿verdad? Dice César, aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es decir, que cuando Jesús mira lo que están tramando, me voy, porque estos creen que es que yo vengo aquí a gobernar terrenalmente, sí. ¿Verdad? Ese es el pensamiento de ellos. Bueno, ellos tenían un pensamiento, como hemos dicho muchas veces, terrenal, como tú lo decías, carnal. Bueno, pensando ellos, imagínate, un gobernante que nos pueda proveer de comida en cualquier momento y gratis, hasta que quedaran full, porque eso mismo Jesús le dijo, un gobernante que pudiera sanar a los enfermos, a los heridos. Sí. Cualquier batalla podías lograr con eso. ¿Y quién no le va a servir a un gobernante así, verdad? Entonces ellos dicen, no, este tiene que ser el rey.
Sí. Ya hicieron el voto y solo iban a ponerlo al trono. Ya habían hecho todo. Mira lo que dice aquí la introducción. Los judíos esperaban un Mesías terrenal que los librara de la opresión del Imperio Romano. Dos de las cosas más difíciles en una guerra son, número uno, alimentar a un pueblo o a las tropas. Y número dos, cuidar de los heridos. Esas son las dos cosas más difíciles, ¿verdad? Además de disponer de los caídos en acción, los milagros de Jesús hicieron que se lo viera como quien podía resolver eso. Es decir, este no va a resolver, no nos va a dejar, ¿verdad? Pero Jesús no había venido para eso, familia. Y ese no era el propósito de su milagro. En lugar de ello, el relato de la alimentación de los 5,000 dio la oportunidad de ilustrar que Jesús es el pan de vida, que Dios mismo descendió del cielo. Dijo Jesús: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. San Juan 6:35. Bueno, y ahí Jesús, Néstor, comienza a hablar de las 7 afirmaciones de yo soy, en ese mismo capítulo. Sí. Dijo él: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este yo soy debería haberles a ellos recordado Éxodo capítulo 3, cuando él se presentó ante Moisés. Sí, porque Moisés le pregunta, y si me preguntan qué Dios me manda, ¿qué voy a responder? Y él dice, entonces dice, yo soy, me envió, ¿verdad? Pero entonces Jesús, como lo llevan a buscar para hacerlo rey, él le dice: ustedes están equivocados, no se trata de eso. Ustedes me buscan porque comieron y se saciaron, no porque quieran verme. Es correcto. Hay un texto que estaba leyendo en el Deseado de toda la gente, que es un libro muy hermoso. Ustedes pueden leer el capítulo 41, que comenta este capítulo de Juan 6. Y en el versículo 28 ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las cosas? Cuando Jesús le dice eso, y él le respondieron a Jesús y le dijo Jesús a ellos: esta es la obra de Dios, que creáis al que Él ha enviado. O sea, el propósito de todo esto es que ustedes crean que yo soy el Mesías, pero no en el concepto que ellos tenían, sino en el que realmente era. Ahora, y es interesante que el Señor, haciendo tantos milagros, en el versículo 30 Él le dice: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? Y fíjate que estaba leyendo el comentario aquí de la hermana Juay. Ellos ya habían visto la multiplicación del pan. Sí, habían visto milagros anteriores también. Habían visto milagros anteriores. Sí. Ahora, recuerda que después de la multiplicación del pan, los discípulos se montan a la barca y hay esa tormenta. Jesús aparece caminando sobre el agua, calma la tempestad y ese montón de cosas. Y dice la hermana Juay que cuando ellos encontraron a Jesús, los discípulos le contaron todas estas cosas a él. O sea, además de la multiplicación, ya tenían de primera mano todos esos milagros. Y cuando Jesús los encara y le quiere decir que busquen las cuestiones espirituales, le dice: ¿y qué señal hace para que te creamos? O sea, después de ver las evidencias, preguntan. O sea, es que, bueno, lo vamos a ver más adelante porque estos estaban cegados espiritualmente, ¿verdad? Me llama la atención, César, porque hace una pregunta aquí: ¿cómo respondió la gente a sus milagros y cómo utilizó Jesús para enseñarles quién era? Estos hombres, como tú mencionabas, solamente estaban buscando lo terrenal, lo carnal, no estaban buscando lo espiritual. Ahora, imaginémonos lo siguiente: ¿cómo se sentiría Jesús al dar esta respuesta? Que le dicen: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Imagínate que están viendo que multiplicó el pan, están viendo los milagros que hizo anterior y todavía están pidiendo más señal. Ahora mira, aquí es interesante, y dicen: ¿qué debemos hacer nosotros? Aquí comenta allá y dice que lo que querían decir ellos es: ¿qué debemos hacer para merecer el cielo? ¿O cuál es el precio requerido para obtener la vida eterna? Pero dice aquí el comentario: el precio del cielo es Jesús. Amén. El camino al cielo es por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Por eso le dice la obra de Dios: que creáis en mí. Eso es todo, no hay que hacer nada, no hay que hacer ningún sacrificio. Y por eso es importante que nosotros comprendamos esta parte de la salvación, familia. Muchas personas creen y lo sostienen, César, de que a través de obras pueden salvarse.
¿verdad? O a través de sacrificios todavía, pero eso ya no cuenta. Lo único que puede salvarnos a nosotros es la persona misma, Jesús, ¿verdad? Porque Jesús en San Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él crea, es decir, que la condición o el requisito para la salvación es que creamos. Ahora, observemos lo que dice Jesús. Dice Jesús que todo esto que he realizado, dice, es para que ustedes crean al que me envió. Es decir, ustedes tienen que creer al Padre. Hay que hacer una distinción entre hacer obras para salvarme y hacer obras y hacer obras porque soy salvo. Porque soy salvo, correcto. Diferente. El pecado está en que yo pueda hacer algo, quiera hacer algo para alcanzar salvación cuando Jesús es suficiente. Así es. ¿Verdad? Pero si yo acepto a Jesús como mi Salvador, lógicamente tampoco me puedo quedar como con los brazos cruzados, no te vas a quedar ahí esperando. Tiene que haber un cambio. Debes de ver, Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo para que ellos vean nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras y entonces glorifiquen al Padre. Correcto. Y esas buenas obras no es que yo voy a hacerlas, sino que esas buenas obras van a venir de mi relación con Cristo para las personas, ¿verdad? Así es. El comentario, Néstor, ahí del penúltimo párrafo, hablando de hermana Juárez, deseo a toda la gente, con corazón desconforme, no estaban ya tan contentos con Jesús, preguntaban por qué, si Jesús podía hacer las obras tan admirables como las que habían presenciado, Él no podía dar los suyos, salud, fuerza y riqueza, y librarlos de los opresores, y exaltarlos al poder y a la honra. El hecho de que Jesús aseverara ser el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y sin embargo se negara a ser Rey de Israel, para ellos era un misterio que no podían sondear. Así que su negativa fue mal interpretada. Entonces muchos concluyeron que no se atrevía a presentar su derecho porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. O sea, si no te hace rey, porque no soy el Mesías que dice que soy. O no estás convencido, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ellos abrieron su corazón a la incredulidad, y la semilla que Satanás había sembrado llevó frutos según su especie: incomprensión y deserción. Dos cosas. Familia, nosotros tenemos que aprender que no solamente, como en el caso de estos hombres que estaban ahí, no es que ellos no bueno, lo voy a decir así de esta manera. Ellos, viendo todas estas señales, estaban claros de que Jesús no era un hombre común y corriente, pero no dejaban, César, que el Espíritu Santo trabajara en sus vidas. Es decir, que ellos, como estaban en el poder, que sus pensamientos estaban en el poder, no lo querían dejar. Entonces, esa lucha contra ellos mismos, por eso es que la Biblia dice que tenemos que dejar que muera el yo, porque el yo es el que nos pelea todo el tiempo. Entonces, te digo esto porque, mira, ¿qué buscaban ellos, César? Bueno, si ustedes leen el último párrafo, dice el comentario, ellos buscaban el beneficio material. Como no le satisfacía a Jesús eso, entonces sencillamente lo desecharon como el Mesías. No la verdad que perdura eternamente. Y esta es una trampa que todos enfrentamos potencialmente si somos cuidadosos. Si no somos cuidadosos. Es decir, la verdad está allí, pero como no nos conviene, no la aceptamos. Hace tiempo conocí a una persona cercana a la familia. Él estuvo yendo a una iglesia evangélica. Y de repente lo vi que ya no iba y andaba viviendo desordenado. Y entonces yo le dije, oye, pero tú no eres cristiano. Ya no, me dice. Ya le dije, ¿por qué? Tengo 6 meses pidiéndole a Dios que me dé algo y no me lo dio. Así que hay que se quede. Y no volvió a ir a ninguna iglesia. Mira lo que dice aquí, César. El deseo de toda la gente, página 356. Habían visto a Cristo por el testimonio del Espíritu Santo, por la revelación de Dios a sus almas, las evidencias vivas de su poder. Habían estado delante de ellos día tras día y sin embargo pedían otra señal. Imagínate. Sin embargo, estaban viendo más señal cuando estaban viendo ellos abiertamente que Jesús era un enviado de Dios. Y la pregunta que hace aquí, ¿cómo podemos evitar quedar atrapados en las cosas materiales a expensas de lo espiritual? Es que necesitamos pasar más tiempo con Dios. Solamente así podemos evitar eso. Sí, pedir la dirección de Dios, porque si no somos capaces de entender
que nos dé la luz. Así es. Así como los discípulos no entendían por qué en Lucas 24, por qué había sucedido, Jesús le dice que les abrió la mente. Les abrió el entendimiento. Y les comenzó a mostrar las palabras de Y Dios. comprendieron. Familia, si nosotros pedimos al Señor que nos abra el entendimiento para comprender algunas cosas que quizás están pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Ahora, la clave es querer, Néstor. Claro. Porque si no querés, ni que tú mismo te lo abra ahí delante de ti, no lo vas a querer. Así es. Bueno, pasaremos al día martes 8 de octubre, César, la curación del ciego, parte 1. Recordemos que aquí está dividido en dos partes. El día miércoles y, ¿verdad? Día martes y día miércoles. Sí. Así que lo vamos a hacer, ¿verdad? Según las partes. Lee Juan 9, 1 al 16, César. ¿Cuál era, según los discípulos, la causa de la ceguera de este hombre? ¿Cómo corrigió Jesús esa idea errónea? Ahora, como repito, ustedes ya leyeron esa historia, los discípulos dicen que Jesús iba pasando y lo vio al hombre, ¿verdad? Y entonces los discípulos le hacen una pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Ahora, Jesús da una respuesta, no dándoles a ellos lo que querían escuchar, sino que Jesús se lo lleva por otro lado. ¿Cuál fue la respuesta que Jesús da? Ahí en el versículo 2, versículo 3 dice: 13. Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino que para las obras de Dios, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, Jesús no está dándoles una respuesta a ellos en la razón por qué el hombre está ciego, sino más bien se los lleva y le dice: es que él está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y entonces ahora, la vez pasada, Néstor, hablando de esto, alguien decía, pues Dios es injusto, porque si deja al hombre ciego para que después él venga y lo cure, bueno, qué bonito es Dios, o sea, como que es un teatro. Uh-huh. Eso es lo que muchas personas interpretan en este versículo, pero no es ese el asunto está en que él nació, por las razones que sea, nació ciego, ¿verdad? Puede ser un asunto genético. Así es. O el resultado del descuido de los padres. Sobre todo la madre, pues, su embarazo. Que esas cosas suceden durante el embarazo. Y cualquiera que sea la razón, no es que Dios la hizo. Así. ¿Verdad? Pero ya que el problema está, entonces Dios utiliza eso para su gloria. Uh-huh. Ahora, los discípulos relacionan la enfermedad con el pecado, ¿verdad? A veces pensamos, es que está así porque es castigo de Dios. Y tenemos que entender que nosotros tenemos el virus del pecado. Y las consecuencias del pecado, si nosotros pecamos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que aceptarlas y tenemos que vivirlas, porque tenemos que tener las consecuencias del pecado. No las podemos hacer. Siempre que tiene presente que estamos en este mundo de conflicto, en este mundo contaminado, y que aunque seamos cristianos no estamos exentos de los sufrimientos, ¿no? Ningún cristiano tiene una burbuja para que el pecado no llegue, ¿verdad? Mira lo que dice el comentario. Como tú decías, los discípulos relacionaban la enfermedad con el pecado. Pero ahí se habla historias como la de Giesi, ¿te acuerdas? Ajá, Giesi. Giesi que recibió la lepra por haber tomado dinero de Naamán. Sí, y si ustedes no recuerdan esa historia, creo que Segunda de Reyes, sí, ¿verdad? De Reyes. También está la historia del rey Usías. ¿Te acuerdas que el rey Usías fue un buen rey, pero de repente se enorgulleció y quiso ofrecer sacrificios a Dios, uh-huh, que no le estaba permitido solo al sacerdote, y después él murió leproso? Pero también está la historia de Job. Job recibió esa enfermedad y todas esas cosas, y Job no había hecho nada. Entonces no podemos relacionar, aunque sí hay situaciones que tú recibes por tu vida desordenada, y no es castigo. Pero también, aunque tu vida no esté desordenada y quieras hacer las cosas bien, el enemigo siempre va a estar empeñado en que tú, César, de alguna manera, como en el caso de Job que tú mostrabas ahorita, ¿qué es lo que quería Satanás? Usted puede leer los primeros capítulos de Job, que él decía: ponle tal cosa y verás cómo te maldice. Quítale lo que tiene y te das cuenta que él te está sirviendo porque le estás dando. Entonces, vemos de que aunque nosotros estemos, ¿verdad?, haciendo lo correcto según lo que nos mande la Escritura, y nosotros tratemos de corregir muchas cosas en nuestras vidas, César, porque es parte de nosotros hacer el bien, pero el enemigo siempre va a estar empeñado en querer que nosotros busquemos la manera de poder
culpar a Dios por lo que nos está pasando. Ok, se ha visto el caso por lo menos de personas que han sido tomadoras y les resulta una cirrosis. Y tú dices, pues, es consecuencia de la vida desordenada que tuvo. Pero hay personas y hermanos de nuestra iglesia que han vivido de la mejor manera y también aparecen con cirrosis por otro motivo, ¿no? Así es. Y entonces, y alguien dice, oye, entonces, ¿cuál es la diferencia? Pero al final uno sabe que si la enfermedad llegó y yo no la busqué, sabrá Dios, pues de alguna manera de todas vamos a... Y ahí se cumple la respuesta de Jesús para manifestar las obras de Dios en esa enfermedad, porque nosotros tenemos que entender de que a veces Dios nos pone o permite, por decirlo así, alguna enfermedad en nuestra vida para que podamos nosotros volver a Él de una manera, ¿verdad? Para volver, y bueno, y si Él deseara también mandarnos a descansar También. a través de ese instrumento, estamos en sus manos, no hay que Así ser es. conscientes de eso. Porque Dios sabe mejor, como dicen o decimos nosotros, Dios sabe por qué pasan las cosas, a veces decimos, pero Dios en realidad sabe mejor que nosotros todo. Me gusta, César, porque dice aquí que en Marcos, ¿verdad? Y en Marcos, en Mateo y en Lucas, los relatos de los milagros que siguen un patrón común. Primero, la descripción del problema. Segundo, la presentación de la persona a Jesús, ¿verdad? Tercero, la curación. Cuarto, el reconocimiento de la curación con alabanzas a Dios. Es decir, lleva un patrón continuo, pero en este caso, primero se presenta a Jesús. Dice que Jesús iba pasando y después vio al ciego. O sea, Juan siempre deja en claro que el personaje principal en sus capítulos es la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque la enfermedad puede aparecer después, pero ¿y si Jesús está de primero? ¿Qué tiene que ver la enfermedad? Jesús ahí está para solucionar eso, ¿verdad? Qué maravilloso es eso. Bueno, el segundo párrafo dice, el narrador informa al lector recién, en Juan 9:14, que Jesús hizo este milagro y lo hizo en sábado. Lo que según la tradición y no la Biblia, significaba violar el cuarto mandamiento. Y entonces se arma un alboroto como en el tiempo del paralítico. Sí. La discusión está lejos de terminar, pero ya aparece una división. El ciego tiene cada vez más claro quién es Jesús, pero los dirigentes religiosos están más bien confundidos y ciegos a causa en cuanto a su verdadera identidad. Y es irónico, como decíamos en las lecciones de Marcos, que el ciego mira más que lo que no ven, que los que ven, perdón. Sí. Dice, mira lo que dice aquí, César, porque dice el capítulo de el deseo de toda la gente, estuve leyendo y tomé esta cita en la página 354. Dice, los judíos, los pretendidos paladines de la ley, tergiversaban completamente la intención y el propósito del sábado. Marcos 2, 27 y 28 dice que Jesús dijo, yo aún soy el Señor del sábado. No se daban cuenta de que el día era santificado. ¿Para qué era el día santificado? Para hacer el bien del hombre. Es decir, que el día sábado es santificado, pero es para tu propio bien y para que tú hagas el bien a otra persona. Física, mental, emocional y espiritualmente. Su santificación nunca tuvo el propósito de impedir obras de necesidad, César, y de misericordia. Es decir, que el sábado, familia, aún en este tiempo, nosotros como adventistas, hay muchas personas que dicen, ustedes duermen todo el día. No, nosotros no dormimos todo el día. El día sábado, después de culto, buscamos a quién ir a visitar, a quién ir a una oración y a quién ir a predicar. Ese es el propósito. Pero si te puede dar una siesta, tampoco es pecado. Claro, sí, si tú te vas a relajar después de que saliste del culto, almorzaste, porque a veces el sol, por decir así, ahora el sol, estás cansado o algo, pero tú sales con tu programa donde vas a ir a visitar. Recuerda que estás haciendo la obra del Señor. La obra del Señor. Y Jesús dice, recuérdate que Isaías 58 dice que tú debes andar en los caminos de Dios, no en tus pasos. Así es. Cuando tú visitas a la persona, cuando tú predicas, no estás haciendo... Estás en los caminos del Señor. Cuando tú ayudas a una persona, estás en los caminos del Señor, por lo tanto no estás fuera del... Así es. Mire, y mira, César, cómo termina la cita. Me gusta porque esta cita es poderosa. Dice, todos los milagros que realizaba Jesús en sábado eran para aliviar al afligido.
¿Cuál es el propósito? ¿Por qué yo me voy a enojar? Pongámonos en estos hombres. ¿Qué mal les hacía Jesús si sanaba a alguien? ¿Verdad? Ahora, recuérdense que también hay que recordar que en el sábado de los judíos, o de la manera en que era una carga para todo el mundo, que no podías caminar más de no sé cuántos pasos, que no podías escupir porque estabas regando, Sí. que no podías llevar nada en la mano porque estabas trabajando, y todas esas cosas no lo dice la Biblia. Entonces, yo imagino a los pobres hermanos de ese tiempo que cuando llegaba el sábado, más bien era una carga. Era un castigo. En lugar de ser una bendición. Y entonces Jesús comienza a hacer lo contrario, a dar liberación, para que entiendan que el sábado debe ser algo, como dice Isaías, una delicia. Una delicia, algo santo. ¿Qué santidad voy a tener yo si, César, comentan que si salías con cargas y te agarraba el sábado y tenías que quedarte hasta que pasar el sábado? Y eso era extremismo, ¿verdad? Y mira cómo termina. Dice, pero los fariseos habían procurado condenarlo como violador del sábado. Es decir, que como él anda haciendo horas de sanidad, entonces dicen, no, hay que... Y fíjense que pasa algo interesante, César. No sé si te diste cuenta. Estos fariseos lo acusan a Jesús de darle vista al ciego, que ya tenía mucho tiempo de estar ciego, como viéndolo. Pero ¿qué emergencia tiene este hombre que le den la vista? Como el paralítico de 38 años. ¿Cuál es la emergencia si ya tiene tanto tiempo de estar así? Ahora, en este caso, Néstor, estamos hablando de idolatrar un día. Eso sería idolatrar. Sí. Porque estamos poniendo el sábado por encima de Dios mismo, ¿no? Correcto. Porque Él está diciendo que sí se puede hacer cosas. Pero no es... Y que a veces nos dicen que nosotros que idolatramos los sábados, ¿verdad? Me está acordando de eso. Pero no es eso. O sea, no porque estamos ocupando el sábado para hacer las cosas de bien en los trabajos del Señor, como se indica. Ahora, si Dios dejó el sábado, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo? ¿O quiénes somos nosotros para decir, no, yo no quiero el sábado? La verdad es que, miren, muchas personas, y hablando de dominaciones, muchos hermanos de otras denominaciones reconocen que el sábado es día del Señor. Ellos lo reconocen. Pero como toman textos fuera de contexto, entonces ellos dicen que eso fue para los judíos, cuando en realidad el sábado se le dio al hombre en la creación, ¿verdad? Y el único objeto que tiene el sábado, porque ya la creación había terminado, Sí. era para que Dios pasara tiempo con su creación, no hay otro. O sea que nosotros lo ocupemos para trabajar, estamos violando un mandamiento y estamos robándonos el tiempo de Dios. Porque el Señor dijo, 6 días vas a trabajar. Así es. Y algunas personas nos dicen, ¿y ustedes no comen los sábados? Claro que comemos, ya Dios nos bendijo. Como en el tiempo del maná. Así es. De domingo a viernes ibas a recoger. Y el viernes recogía doble porción para el sábado. Dios ya ha proveído Así es. toda la semana para que usted pueda descansar el sábado con permiso también. Y por si no lo sabían, el día sábado es cuando más sabrosos comemos. ¿Verdad? Okay, sigamos con este paréntesis. Sí, vamos a miércoles 9 de octubre, la curación del ciego, parte 2, César. Ahora nos manda a leer del versículo 17 del capítulo 9 al 34. Bueno, y hay una pregunta, Néstor, ahí que dice, ¿qué opina de quien te tocó? Le dicen ellos, porque están discutiendo con el hombre que fue sano. Sí. Y él le dice, bueno, yo digo que es un profeta. Y entonces hay un pleito. ¿Y cómo va a ser un profeta si está violando el sábado? Y el otro dice, yo no sé, pero si el hombre me sanó, él sabe lo que hace. Así es. Pero vamos a avanzar para que miremos, porque está interesante esto. Me llama la atención mucho, César, porque este hombre ciego, que quizás en su vida creía en Dios, o estaba seguro que había un Dios y lo reconoció a Dios de su manera, así en su condición, ¿verdad? Con su ceguera. Pero ahora que se encuentra con Jesús, y Jesús le restaura los ojos porque se lo hizo. No, o sea, este hombre yo creo que no tenía ojos. Se lo hizo Jesús porque tomó el lodo como en la creación. ¿Se acuerdan que Jesús hizo de barro al hombre? Dice César, se produce una curiosa inversión. El ciego cada vez más, no solo físicamente, sino también espiritualmente, ¿verdad? A medida que crece su aprecio por Jesús y su fe en Él, los fariseos, por el contrario, dice, se vuelven cada vez más ciegos en su entendimiento,
Primero divididos acerca de Jesús, como dice Juan 9:16, y luego sin saber de dónde vino. O sea, en otras palabras, los dirigentes que deberían de saber quién es profeta y quién no, quién es enviado de Dios y quién no, estaban perdidos. Y aquel que nunca había leído la Biblia, que nunca había sabido de Dios, que dice, este es profeta de Dios. Bueno, estas historias son tan grandes, Néstor, que comentarlas ahorita. Sí. Ahorita estamos centrados en que Jesús es el creador de esto y lo demuestra ahí, Néstor, haciéndole los ojos. Sí. Demuestra que es creador, está creando, como tú Se los decías. hizo los ojos porque dice que juntó el barro y anda a lavate al estante. Ahora, ¿sabes qué me llama la atención acá? El último párrafo. Lo que asusta aquí es la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Un mendigo antes ciego puede declarar desde el principio del mundo no se ha oído que nadie abría los ojos de un ciego de nacimiento. Sí. Si este no fuera de Dios, no podría hacer nada. El hombre estaba claro. Correcto. Sin embargo, los líderes religiosos, los guías espirituales de la nación, lo que tú decías, Sí. quienes debieron ser los primeros en reconocer a Jesús y aceptarlo como el Mesías, no pueden verlo a pesar de toda la poderosa evidencia. La realidad es que no lo querían ver. No querían verlo. Ese es el propósito. Dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así es. ¿Verdad? Ahora, me gusta el testimonio del hombre porque le siguen preguntando. Y él le dice, ¿no será que ustedes se quieren convertir también? Pero mira, digo esto porque uno debe conocer a Jesús por su cuenta. Tú debes estar seguro de quién es Jesús, Néstor. Sin necesidad de que alguien te lo diga. Para eso la Biblia, Jesús nos manda a estudiar la Biblia. Yo no puedo ir a decirle, y nos ha pasado muchas veces que uno le dice a las personas, le enseña una verdad, y ellos dicen, voy a ver qué es lo que dice mi pastor, o voy a ver qué dice fulano de tal. Cuando en realidad deberían irse a la Biblia. A la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Este hombre dijo, para mí es profeta. Y muerto. Y muerto. Ahí se quedó. Y ustedes los dirigentes, digan lo que digan, es problema suyo. Para mí es profeta, porque para mí no ha habido nadie que abra los ojos de un ciego de nacimiento. Sobre todo hacerlo, porque no tenía. Y dice César, qué poderosa advertencia acerca de cómo nuestros corazones pueden engañarnos, ¿verdad? Mira lo que dice aquí César, esta cita. Nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido. Mira lo que dice. Sino del empleo que damos a la que tenemos. Así aún los paganos que elijan lo recto en la medida en que se le puede distinguir, esta es una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios. Es decir, que tú te puedes, César, conocer la Biblia, ser la luz que has recibido. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con esa luz? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que sabes? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que te ha mostrado la palabra de Dios? Entonces, y hay, porque menciona, hay paganos, hay del mundo, hay gente que anda afuera que no ha aceptado y tratan de hacer lo recto. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es eso? Sí, es interesante porque esto me recuerda a Romanos capítulo 1, porque me decía alguien, bueno, César, y mi abuelita que vivió y murió por lo menos en la iglesia católica, ella cree, ¿se va a perder? No sé, pero Dios es justo. Así es. La Biblia dice que si ella vivió conforme a lo que supo e hizo lo mejor posible, la sangre de Cristo lo va a cubrir. Así es. Porque ella no conoció. Ahora, el otro pudo haber sido un letrado en la Biblia, pero si vivía de otra manera, por mucho que sepa, no va a llegar. No. Ahora, recuerda que también en Lucas, no recuerdo el capítulo, creo que es el 12, dice, al que mucho se le dio, se le va a pedir mucho. Al que poco se le dio, se le va a pedir poco. Porque depende de lo que tú conozcas, ¿verdad? Así es. Nosotros tenemos que entender, familia, que si hoy estamos aprendiendo, por lo menos en nuestro caso, o sea, nosotros estamos emproblemados. Estamos emproblemados porque cada día nos estamos llenando más y más y más. Entonces el Señor, ya nuestros pecados, ¿verdad? Si pecamos, ya no van a ser pecados menores, sino que serían pecados mayores, más culpables porque tenemos un gran conocimiento. Pero otra razón, me dijo alguien, entonces ya no voy a leer nada porque si me van a pedir más, mejor ya no estudio.
Claro, pero si te quedas ahí limitado, no vas a saber en qué consiste la salvación. No, lo interesante es que la hermana White dice que si tú tenías el libro, tuviste el conocimiento al alcance y no lo utilizaste, vas a ser culpable de como que si lo leíste y no le hiciste caso. Así que estamos entre la espada y la pared. Así que si tenés el libro, síguelo leyendo. Así que si usted tiene esta palabra de Dios, disfrútenla. Vamos a pasar al día jueves 10 de octubre, César, la resurrección de Lázaro. Y esta es una de las señales, ¿verdad? Estamos viendo las señales, pero en realidad es un milagro. Y este es uno de los milagros, se le ha llamado el milagro, César, más, por llamarlo así, más grande. Porque hablamos de resucitar a una persona de 4 días. Y escuchaba a algunos eruditos, César, que decían que cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, ellos se enfrascaron y dijeron, es que la niña no estaba muerta. Muchos pensaron que... Sí, no estaba muerta, porque él mismo dijo, la niña está dormida. Entonces él la fue a despertar, entonces no creyeron mucho. No fue tan grande para... Ahora, pero ya un cuerpo en descomposición. Que ellos habían estado en la enfermedad, habían estado en la vela. Y lo llevaron al sepulcro. Lo sepultaron. Sí. Ya estaba hediondo, dijo Marta. O sea, sí, había tanta evidencia y precisamente esa fue una de las cosas por las cuales Jesús no fue inmediatamente. Es correcto, sino que para mostrarle la última señal. Él dijo, me alegro que ustedes no están allá para que crean, porque él estaba interesado en que creyeran. Sí. Y fíjate que a pesar de que esta gente sufrió, como te digo, en esto hay tanto que aprender. Así. Lázaro sufrió esperando a Jesús y no llegó. Marta y María sufrieron esperando a Jesús y no llegó, estaban desilusionados. Pero el hermano White dice, la gracia de Jesús sostuvo a esta gente. No estaba ahí precisamente físicamente, pero ¿cómo te dije? La misericordia de Él los sostenía. La gracia de Dios estaba con ellos allá. Amén. Esta historia es muy bonita porque comienza el capítulo 11 de San Juan, César, identificando quién era Lázaro. Vamos a leerlo para que nos demos una idea. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, que lo miramos en una de estas lecciones, y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces, el mensaje que le mandan a Jesús es un mensaje, no ven, sino que es un mensaje, César, de un llamado de atención para Jesús, en el sentido, mira cómo dice aquí. Dice en el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, este fue el mensaje, Señor, he aquí el que amas está enfermo. O sea, fue un mensaje, César, por favor, Señor, es una emergencia, el que amas está enfermo. Esperando ellos una respuesta rápida de Jesús. Correcto. Ahora, es lógico, el hermano Juan dice, si Jesús hubiera estado ahí, Lázaro no muere, porque no hay muerte delante de la vida, era imposible. Entonces Jesús tuvo que ausentarse para que se diera eso. Pero mira, Jesús no está pensando solamente en Lázaro, Jesús piensa en Lázaro, en María, en Marta, Jesús está pensando en sus discípulos, y quiere darle una lección a los discípulos. Jesús está pensando en la gente incrédula de todo ese sector, incluso está pensando en nosotros. En nosotros, así es. Entonces, Jesús puede haber resuelto esta cosa de la mejor manera, llegar y no dejar que Lázaro muriera. No, y César, y con todo esto que has mencionado, en esto de estar pensando y pensando, en esos 4 días Jesús tuvo que haber tenido noches enteras orando con el Señor. Ahora, Jesús tenía que dar o hacer algo que quede, César, ¿cómo te puedo decir? Un ejemplo, que Marta y María estén bien, que los que están allí, los discípulos estén bien, que los fariseos, o sea, Jesús tenía que hacer algo para que todos pudieran quedar conformes en lo que Él iba a hacer. No solamente era en favor de Lázaro, de su hermana, como tú dices, sino que era una lección múltiple. Imagínate que hasta nuestros días hoy, como tú mencionas, nos damos cuenta. Me llama la atención que el deseo de toda la gente, ¿verdad? Este libro por Lena de Guay, en el capítulo Ven Fuera, menciona que Lázaro era un discípulo de Jesús. ¿Verdad? No solamente era un amigo, sino que era un discípulo, alguien que estaba cerca, que lo conocía. Ahora, no es lo mismo decir que hacer.
Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección en la vida, el versículo de que estudiamos. Sí. Que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Sino que además le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. O sea, él dice que es la resurrección, pero además se lo demuestra con algo que era imposible. Algo que no había duda ya de que Lázaro podía haber estado escondido ahí nada más. Así es. ¿Verdad? Todos lo vieron morir y miraron. Sí, porque si Jesús hubiese llegado al día siguiente, hubieran dicho que tenía catalepsia. Sí, es probable que hubieran dicho eso. Okay. Bueno, vamos a entrar al comentario, César. Dice acá en la parte de abajo, en la primera parte, así como Jesús demostró que Él es la luz del mundo, en Juan 8, y 9, al dar vista al ciego, ¿verdad? Darle los ojos, aquí resucita a Lázaro de entre los muertos, demostrando que Él es la resurrección y realmente la vida. Este milagro, más que ningún otro, señala a Jesús como el dador de la vida, como Dios mismo. Es además un fuerte apoyo a la aseveración de Juan de que Jesús es el Hijo Divino de Dios. Amén. Y de que quienes creen pueden tener vida a través de Él, según Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Sin embargo, dice, cuando llegamos al final de esta asombrosa historia, Juan 11, 45 al 54, que suscitó, ¿verdad?, la fe de muchos de sus testigos, se despliega una poderosa pero triste ironía. Jesús demuestra que puede resucitar a los muertos, pero sus enemigos creen que pueden detenerlo matándolo. ¿Qué ejemplo de las debilidades humanas en contraste con la sabiduría y el poder de Dios? César, algo que encontré también en esta lección de este capítulo, me llama mucho la atención que Jesús dice, quiten la piedra. Y me llama la atención porque Jesús, familia, quiere que nosotros trabajemos en colaboración con Él. La humanidad con la divinidad. Es decir, Jesús podía quitar la piedra. O Jesús pudo, piedra quítate. O Jesús pudo haber llamado a un ángel y quitar la piedra. Jesús tenía ese poder. Claro. Pero Jesús quiere que tú, César, con tu fuerza, ¿verdad?, con tus habilidades, puedas también encajar en la obra que Él está haciendo de la salvación. Ahora, ¿cuál fue la siguiente orden que dijo? Desatarle. O sea, ¿Jesús no podía desatarlo? Claro que podía, pero el hombre ya estaba vivo. Entonces, ¿qué aprendo de esto? Que Jesús quiere que nosotros trabajemos con Él. Es decir, mira lo que dice aquí. Así Cristo quería demostrar, ¿verdad?, que la humanidad ha de cooperar con la divinidad y que no se puede pedir al poderoso divino que haga lo que el humano puede hacer. Señor, por favor, quita esa piedra. Imagínate que le han dicho, Señor, pero por favor, quita la piedra. Ahora, en el caso que vimos, ¿se acuerdan el trimestre pasado, la última lección? Las mujeres iban pensando quién les iba a quitar la piedra. Claro, eran dos mujeres, no podían quitarla. Pero Jesús intervino y mandó al ángel y quitó la piedra. Es diferente. Y ahí había una gran multitud. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Dios quiere que nosotros cooperemos y trabajemos como colaboradores con Él, César. Ahora, Jesús sabe, y Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Porque Él sabe el inicio, dice la Biblia, Él conoce el fin desde el inicio. Sin embargo, la Biblia deja sentado de que somos nosotros los que elegimos si nos queremos salvar o no. Ahora, Dios pudo haber hecho, Néstor, esto de una sola vez, si se va a salvar Néstor y César no, y este sí, este no, este sí, este no, ya. Pero el universo no entendería. No entendería. Entonces Dios deja que esto suceda naturalmente, para ir ahí demostrándole, para que nosotros podamos entender ahora y para que el universo pueda entender, porque este conflicto es universal. Así es. Y pueda entender lo que Dios está haciendo y puedan alabar a Dios por el conocimiento que han obtenido a través de Él. Y lo que Él, o de la manera en cómo Él está operando, César, en este gran conflicto. Me llama la atención porque estamos hablando acerca de las evidencias. Y yo escribí aquí, César, este gran milagro, ¿verdad? Este gran milagro de la resurrección de Lázaro de 4 días era la evidencia máxima, ¿verdad?, que ofrecía Dios para mostrarnos que Jesús era ese hombre que venía a salvarnos. Es decir, la evidencia más grande de este milagro era para que mostrarnos a nosotros que Jesús era ese Cordero que Dios envió por nosotros. Como siempre, hay personas que van a creer. Y hay personas que no. Hay personas que no. Hay personas
como les toca a la bolsa, van a tener problemas con eso. Es más, si ustedes leen toda la historia completa, dice que ellos los planearon, bueno, vamos a matar a Jesús y también vamos a matar a Lázaro. Y a Lázaro lo vamos a volver a matar. Sí, para que se acabe la influencia y el poder vuelva a nosotros. Así es. Entonces ellos en ningún momento estaban pensando en servir a Dios, sino a mantenerse en el poder a como fuera posible. Y entonces, como tú decías, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si no quieres ver, va a sobrar evidencia según tú para no creer. Ahora, algo importante también, César, en esta lección que nos deja bastante y lo quiero compartir, nosotros tenemos que entender que ya el Señor dio todas las evidencias que necesitamos para creer. Claro. ¿Verdad? Ya están todas, sobre todo que Jesús vino a la cruz del Calvario. Ahora, estos hombres, miren cómo es. Cristo, para mí, quitar la piedra, César, era un símbolo de quitar la venda. Era un símbolo de quitarnos la venda de los ojos para los que estaban ahí, porque detrás de esa piedra venía un hombre vivo por la palabra de Dios. Entonces, quitar la piedra de incredulidad, de duda, de autosuficiente, porque ellos también se creían los grandes. O sea, esa piedra que está impidiendo que Jesús haga un milagro en tu vida, hay que quitarla, ¿verdad? Ahora mira, muchas personas, Néstor, aunque pudieron entender tal vez el milagro y ver de alguna manera, pero probablemente se pusieron a pensar, ¿y qué dirán los demás? ¿Cómo voy yo, que soy el jefe, digamos, de los escribas y fariseos, a aceptar a alguien de inferior rango, según académicamente hablando? Así es. Y no aceptar que realmente era Dios y que se equivocaron y qué sé yo, ¿verdad? Y haberse rendido. Y más bien se mantuvieron para mantener las apariencias en contra de Jesús y al final pues se perdieron. Y qué tristeza cuando, César, le das tu corazón a lo material, al poder, porque ellos estaban cegados no porque no vieron lo que Jesús hacía, sino porque ellos querían mantenerse como líderes todo el tiempo, el poder lo querían tener. Y cuando eso sucede, y cuando eso llega a nuestras vidas, familia, es peligroso. Es peligroso. Ok, dice el día viernes, ya para finalizar, hablando del deseo de toda la gente, en la página 360. Dice el primer comentario: la vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó a los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Él hablaba la palabra de Dios, como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Amén. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo. Amén. Y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiera retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Como su maestro había de vivir con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No hay más que decir aquí. Necesitamos fortalecer nuestra fe, necesitamos fortalecer en lo que hemos creído a través de la palabra. Me gusta cómo el apóstol Pedro lo dice, César. Dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Y él está dando un testimonio. Él dice, yo lo vi, lo que estoy hablando no es fábula, yo vi al hombre, estuve con él, caminé con él. Pero si ustedes no me creen, tenemos la palabra profética. Así, y como dice el comentario, a falta de Jesús visiblemente, sí, tenemos su palabra aquí. Y es nuestra regla y nuestra autoridad. San Juan 5:39 más que claro, dice, escudriñen las escrituras porque os parece que en ellas hay vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. A ver, ¿cómo es que dan testimonio? Que ellas son las que le van a decir quién soy yo, para que me puedan seguir. Mira cómo termina la cita, César. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, ¿cuántos comimos hoy? ¿Cuántos necesitamos alimentarnos hoy? Todos. Dice, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. ¿Cómo debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir el alimento? Así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender
su palabra. Es decir, cuando tú vas a almorzar, César, ¿qué te tiene en la mente? Ay, quiero almorzar, quiero comer esto, ¿verdad? Tú te enfocas y dices... Eso te iba a comentar. Sí, o sea, en la mente tú dices... Ay, imagínate que yo te diga, no, Néstor, no comas esto, agarra esto y esto es lo que te vas a comer. Yo no sé si... O sea, te estoy exigiendo lo que vas a comer, pero cuando tú tienes una mente libre, tú dices, bueno, hoy voy a almorzar unos frijolitos fritos con arrocito, ¿verdad? Ya está. Ok, pero hablando de la palabra de Dios, mira, lo que hablamos ahorita, yo no te puedo a ti dar el menú que yo quiera. Así es. No te vas a sentir satisfecho con eso. Pero a veces esperamos que las personas nos digan qué es lo que debo creer y qué no. Así es. Pero el consejo, como siempre, es estudien la palabra por ustedes mismos. Así es. Así como ustedes buscan su comidita, busquen también la comida espiritual. Busquen la comida espiritual. Y Jesús dijo, no trabajemos por la comida que perece. Más bien dice que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. Eso es lo que necesitamos, familia. Ahora, bueno, esto nos recuerda, Néstor, que nuestra comida principal está en la casa, hablando del estudio de la Biblia. De la Biblia. Que uno se beneficia de venir a cultos, sí, ciertamente viene a escuchar palabra de Dios, pero la principal está en la casa. Necesitamos dedicarle tiempo al Señor. A las primeras horas de la mañana, recuerden que Marcos 1:35 dice que Jesús se levantaba muy de mañana, aún siendo muy oscuro, y se ponía a orar. Entonces ese es un primer paso. Oremos, estudiemos, y después de todo eso vamos a testificar de los cambios que Jesús ha hecho en nuestras vidas, porque Jesús es el único que puede transformarnos. Y para eso son estos folletitos. Así es. Para que estudiemos la Biblia, para que con ayuda de Dios entendamos, y si lo que no entendemos lo venimos a discutir el sábado acá. Así es. Así que, familia, llegamos al final de este repaso, de esta lección. Gracias por estar con nosotros. Recuerden suscribirse al canal, compartan este enlace, por favor. Envíeselo a alguien que usted esté ahí cercano, mándeselo por WhatsApp, por Facebook. Ahí compártalo, hermano, amigo, y también que otra persona pueda ser, ¿verdad?, bendecida por estos materiales. Sí, y de esa manera también está predicando, está haciendo la obra. Está predicando, así es. Y entonces vamos a orar entonces para finalizar. Querido Dios y Padre amado, muchas gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por tu cuidado. Gracias, oh Dios, porque tú has proveído todo para nosotros, Señor. Especialmente hiciste provisión para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna a través de Jesús. Padre, que podamos reconocerlo como nuestro Dios, que podamos ponernos a cuenta cada día y que podamos seguir sus pasos. Ayúdanos, oh Dios, a que el yo pueda morir y que pueda nacer en nosotros, Señor, esa experiencia de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Te pido, Dios, que bendigas a cada familia que está viendo este video, Señor. Bendíceles también. Y te pedimos por nuestra hermana Luz Medina, que tú la guíes, que tú le des sabiduría, que ella pueda, oh Dios, tomar buenas decisiones dirigido por tu Espíritu Santo. Amén. Padre, bendícele, y si hay alguna enfermedad, alguna situación difícil, que sea usted, oh Dios, dándole fuerza, fe y sobre todo, Dios, dándole y supliendo lo que ella pueda necesitar. Amén. Ahora, oh Dios. Muchas gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nos vemos en el próximo capítulo de Escuela Sabática Fácil. Hasta la próxima. Así es.